Bueno, hoy es la segunda clase, o sería la clase 15 si la vemos de manera continuada de nuestro curso de Historia de la Iglesia. La semana pasada nos dedicamos a repasar lo que aprendimos durante esos 3 primeros siglos. Ahora que hemos entrado al 4º siglo, estamos viendo el impacto que tuvo la vida de Constantino. Podemos hablar de su conversión, pero como vimos, realmente los frutos de la vida de este hombre dejan ver que él no llegó a comprender el Evangelio como tal. Eso no quiere decir de que Constantino no viera realmente en el Dios de los cristianos, en Jesús, alguien real, porque ciertamente actuó considerando que tenía el favor de Dios. No obstante, él pospuso su bautismo hasta el final de sus días, y como veremos más adelante, el bautismo fue efectuado por un simpatizante del arrianismo, Eusebio de Nicomedia. Entonces, realmente el debate no es tanto si fue realmente un cristiano o no. Lo cierto es que él mostró un favor hacia el cristianismo. Y claro que hubo impacto, porque cuando usted considera que este hombre realizó sus campañas y edificó iglesias, como vamos a ver, todo en favor del cristianismo, a favor del cristianismo, ciertamente esto no pasó sin dejar huella. El símbolo que habíamos visto la semana pasada, llamada el Labarum, fue el que se cree que él utilizó en sus campañas, en especial en la batalla contra Magencio. Está compuesta de las 2 primeras letras del nombre de Cristo. Lo que vemos como una X es la letra, por decirlo así, C del nombre, y la letra Chi o Ki, y la que parece como una P realmente vendría siendo la R, y estaban ahí superpuestas. Así se conoce como el Labarum. Ahora, ¿qué impacto tuvo la vida de este hombre? Bueno, podemos ver varias. Realmente, al mostrar este favor, él, por ejemplo, eximió al clero de participar del deber militar. Ya no era necesario para los creyentes involucrarse militarmente. Recordemos que de por sí desde antes los cristianos tuvieron un debate si debían involucrarse en la milicia. Muchos no lo hacían. Otros pocos lo llegaron a hacer, siempre y cuando de nuevo no se les obligara a rendir adoración a los dioses paganos. Y hubo grandes matanzas de ejércitos de soldados de cristianos cuando ellos se rehusaron a hacerlo. Pero en sí no era algo que los cristianos buscaran, formar parte del ejército romano. Pero Constantino de nuevo viene y lo hace ya como un favor. Claro, ustedes están eximidos. Lo mismo también de impuestos, y ya esto es en el año 313, recordemos, ese año fue en el que se pronunció el conocido Edicto de Milán, que dio tolerancia a todas las religiones, incluido el cristianismo. No fue que ese año se hizo el cristianismo religión oficial, eso va a ocurrir hasta más adelante, pero ese año fue tolerancia. Por supuesto, esa tolerancia lo que vino a traer como consecuencia inmediata fue que cesaran las persecuciones. Eso fue el efecto inmediato, pero conforme fue pasando el tiempo, estas cosas también se vinieron a dar. También vino a abolir varias costumbres y ordenanzas ofensivas a los cristianos. O sea, ya era algo que venía de parte del imperio. Recordemos que antes, si alguien acusaba a un cristiano, este era llevado para ser juzgado y por tanto enfrentar la muerte. También ayudó para que esclavos cristianos fueran puestos en libertad. También legalizó las donaciones a las iglesias católicas, era algo permitido, antes no lo era. También encomendó que se celebrara el día domingo. Ahora, por supuesto, recordemos que él no abandonó su título de sumo pontífice del culto pagano. Entonces no fue que el domingo vino a ser conocido para él como el día del Señor, pero era válido tener esa celebración en el día domingo, aunque en el caso de él era como el día del sol. Recordemos que estaba ese culto al sol invicto. Y todavía él en esos días domingos, él continuaba consultando sus oráculos o los haruspex o harispex, como se pueden conocer, es decir, que venía alguien que venía a tratar de leer los tiempos venideros, consultando ¿qué? Las entrañas de un animal sacrificado, un hígado.
Entonces, cuando alguien quiere adivinar el futuro leyendo la mano, es quiromancia. Bueno, si alguien lo hacía con el hígado, eso lo conocemos como hepatomancia. Entonces, eso era lo que estaban haciendo. Hepático de hígado. Entonces, él continuaba involucrado en todo ello. Por eso, como les digo, venir a discutir si realmente él fue creyente o no, era cómo estaba contribuyendo, por decirlo así, a la causa. Por supuesto, lo más notable, la construcción de iglesias y el apoyo al clero. También cómo llegó a borrar los símbolos paganos. Y sobre todo vamos a ver en la construcción de la capital cómo las estatuas y las imágenes de todas esas deidades falsas fueron reducidas a meros adornos. Vamos a verlo eso ya en un momento. Y finalmente dio a sus hijos una educación cristiana. Ahora, ¿cuánto le aprovechó a sus hijos esa educación? Bueno, eso también lo vamos a ver. Pero el punto es, él los estaba instruyendo ya en la religión cristiana. Como les mencionaba, de manera particular podemos notar esa falta de apoyo ya hacia el culto pagano cuando él quiso constituir su capital. Antes llamada Bizancio, pasó a llamarse Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino. Y para lograr repoblar la ciudad y para acelerar la construcción de esta nueva ciudad imperial, muchas de esas obras que estaban en otros lugares fueron llevadas a Constantinopla. Pero muchos vieron en ello cómo realmente esas deidades paganas estaban siendo desprovistas de cualquier reverencia, porque algunas hasta terminaban en baños públicos y cosas así. Entonces algunos dijeron, eso lo vemos ya como adornos. O sea, esas deidades paganas ya no tenían ese estatus de respeto que tenían antes. Se les estaba negando su poder sobrenatural. Además, Constantino buscó, por medio de regalos de trigo, de aceite, de nuevo, exención de impuestos, haciendo réplicas de edificios anteriores para que la gente estuviera en su capital. Para él era importante contar con una capital fuerte. De nuevo, dice así Justo González, para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Luego, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo y a construir iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos, sino el favor de su Dios. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿qué apoyo pudo haber obtenido Constantino en sus jornadas militares de los creyentes? Realmente no era mucho. Empezando de nuevo porque los creyentes usualmente no iban a estar involucrados en el ejército. Y los que eran creyentes, ¿cuál era la mayoría? La mayoría era pobre, de estratos bajos. Eso no era una fuerza militar que pudiera ser realmente determinante. Entonces podemos entender que era siempre esa búsqueda del favor, y diciendo, si yo favorezco a ellos, el Dios de ellos me va a favorecer a mí. Ahora bien, ¿qué trajo esto como consecuencia? Tenemos ya que los creyentes no son perseguidos. Ahora se está en libertad de tener un culto. Pero no solamente eso, es que ahora el emperador le está construyendo a usted donde pueda congregarse. Y no le está construyendo cualquier lugar, le está construyendo un templo imponente. Pasamos entonces de una adoración con un culto sencillo, a elementos que ya eran más de la realeza, más de la aristocracia. Los que presidían ya no eran personas con una vestimenta sencilla, sino también vestidos de manera ostentosa. Y todo eso vino a traer, por supuesto, cambios. Lo más notable lo podemos ver en las basílicas. Por ejemplo, eso que vemos ahí es el diseño arquitectónico, por decirlo así, como uno vería desde arriba una basílica. El término realmente viene de una construcción que ya existía en Roma, es decir, antes de las basílicas que vinieron a ser templos para cultos cristianos, ya era una construcción común en Roma. Pero de ahí es donde vienen a nacer aquellos que luego van a ser construidos para que los creyentes celebraran sus cultos. Entonces de ahí viene en primer lugar el término basílica. Esto lo menciono porque en la actualidad la Iglesia Católica también llama basílicas a iglesias que no son arquitectónicamente basílicas.
ellos tienen ahí una serie de categorías. Entonces, algo puede ser una basílica en el sentido de cómo fue construido, pero ellos también pueden llamar a una basílica una iglesia que, aunque no tenga ese diseño, por una serie de categorías que ellos tienen. Simplemente una aclaración. El punto es que podemos notar cómo eso ha influido hasta nuestros días. Es decir, tenemos una nave central con distribuciones a los lados donde la gente se sienta. Y al fondo iba a estar entonces lo que conocido como la silla donde se iba a sentar la persona, llamada la cátedra. Por eso cuando se escucha de una clase que es dar una cátedra, es alguien que está hablando desde una parte principal hacia los demás. Visto así no se ve como gran cosa, ¿verdad? Bueno, de ahí es donde tomamos nosotros como esa distribución. Bueno, ya vamos a ver. ¿Qué había en esa basílica? Usualmente al fondo estaba la pintura de Cristo llamado el Pantocrátor, es decir, el soberano de todo. Pan de todo, Crátor de gobernador, soberano, poderoso. Ahí quizás no se pueda apreciar muy bien. En la siguiente que les voy a poner, esa ilustración, esa imagen, ese mosaico que usualmente estaba ahí, realmente la cara tiene una pequeña distinción. Ustedes pueden ver que de un lado está simplemente la mano y de otra está sosteniendo como un libro, pero las facciones son ligeramente distintas. Aquí se puede apreciar mejor. Aquí es como el cuadro usual, pero hay una mitad que se vería si uno pusiera la cara completa como la del centro, y la otra, la que está sosteniendo el libro, se vería como el que está al otro extremo. Esa división algunos creen que era para representar las dos naturalezas en Jesús, hombre y Dios, y por eso la cara con esa distinción, por esas mitades, por decirlo así. Entonces usualmente ya eso era lo que iba a estar en muchas de ellas, o un cuadro con María y Jesús. Entonces podemos ver cómo ya también las imágenes empiezan a tomar un papel preponderante en estas basílicas. Aunque los demás elementos seguían estando presentes, es decir, seguía habiendo bautismo por inmersión, seguía habiendo comunión o la cena, ya todo iba siendo más ostentoso. Que recordemos, pasamos de una iglesia como esta, o un lugar donde se reunía la iglesia, mejor dicho, como Dura Europos. Esa es vista desde afuera, obviamente lo que quedó, cómo luce en el interior. Ese lugar, así pequeño, que igual tenía sus imágenes. Pero pasamos a algo como esto. Hay un cambio, ¿eh? O sea, se pasa a reunirse de alguna casa que usted viene y la acomoda para que puedan estar ahí los creyentes, y ahora se puede reunir en un lugar así. Hay un cambio. ¿Cómo van a responder los creyentes ante tal favor? Eso es lo que nosotros debemos ubicarnos en el tiempo. Es que usted pasa de reunirse ahí, de meterse en una catacumba, a estar en una casita, y luego le construyen esto. Esa es el arquidiócesis principal, la Basílica de San Juan de Letrán, que está en Roma, una de las 4 basílicas principales. Obviamente ya esta es como se ve hoy en día, pero es una de las más antiguas y que refleja arquitecturalmente una basílica, y que obviamente tiene en el rango católico también el rango de basílica. ¿Cómo reaccionar? Bueno, estuvo en primer lugar el grupo de cristianos que vio en todo esto el favor de Dios, o sea, que vio en el imperio quienes les estaban favoreciendo, y que por tanto se les hacía difícil también tomar una posición crítica ante lo que estaba ocurriendo. Para muchos, Constantino era alguien que realmente Dios había enviado y que era para el favor de los cristianos. Pongo en particular el nombre de Eusebio de Cesarea, porque, como vamos a ver, él fue el primer historiador cristiano, y él vivió en los años de la última gran persecución, la 10ª gran persecución. Entonces él sabía bien lo que era ser perseguido por la causa de Cristo, lo que era perder hermanos en la fe, verlos muertos, asesinados por la causa del Evangelio, y luego ve lo que está cambiando con el gobierno de Constantino.
Entonces él, como historiador, no siempre tomó una posición crítica ante las cosas que estaban sucediendo, sino que algunos hasta lo han criticado de haber sido un hombre que tendía a adular, porque como no lo veían con esa posición crítica. Lo que hay que entender es que esos escritos que fueron preservados de Eusebio solo vienen a reflejar lo que era el pensamiento de un buen número de creyentes que permanecieron, por decirlo así, bajo las alas del Imperio Romano. O sea, es que ahora estamos viendo el favor de ellos, pero pocos se atrevieron a enfrentar a Constantino con lo que realmente estaba haciendo su vida. O sea, usted realmente no ha creído en Jesús para su salvación. Usted está posponiendo su deber de ser instruido como un catecúmeno. Está posponiendo el bautismo, una ordenanza que todo creyente debería hacer. O sea, ¿quién le decía a Constantino esas cosas? Los que estaban cercanos a él parecían no confrontarlo con la realidad, con tal de ¿qué? De preservar ese favor del gobierno, o del imperio, por decirlo así. Pero ahí estaba ese gran número de creyentes que permanecieron, porque estaban viendo en esto una bendición. Esto permitió, como vamos a ver también más adelante, que otros creyentes se dedicaran a formular más documentos acerca de la fe cristiana. Y ahora había la posibilidad. En particular, Eusebio fue instruido bajo un hombre llamado Pánfilo. Este hombre también fue estudiante de uno que fue estudiante de Orígenes. Entonces ahí vamos con la extensión de los nombres. Sé que el nombre nos suena gracioso, pero así se llamaba él, Pánfilo. Y él estaba estudiando este legado de Orígenes, estaba recopilando los libros, estaba buscando recabar mayor información y tratar de completar obras que no habían sido finalizadas. Eusebio pronto no solamente le ayudó en esta labor, sino que le superó, porque luego empezó en una búsqueda de más material y llegó a redactar su obra célebre, Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia. El valor de este libro es tal de que nosotros tenemos solamente en la obra de él fragmentos que de otra manera no hubieran sido preservados, porque él llegó a citar extensamente a muchos padres de la iglesia. Es decir, si ese libro, Historia Eclesiástica, se hubiera perdido, hubiéramos perdido mucho de lo que nosotros sabemos hoy para siempre, porque fue preservado por medio de esas citas abundantes que Eusebio tiene en su obra. Entonces muchos dicen, o sea, si solo fuera por ese libro, ya este hombre tiene su aporte asegurado. Ahora, él también llegó a participar en el debate acerca de la controversia con Arrio en el concilio de Nicea. Al principio él tuvo una postura, podemos llamarla neutral, porque no había entendido las consecuencias de el peligro de la herejía arriana. Pero eventualmente él llegó a favorecer la doctrina de la Trinidad. Y de nuevo, esto simplemente parte de las críticas que se le llegaron a hacer, pero al final de cuentas él se sostuvo con la doctrina que hasta el día de hoy siempre la Iglesia ha sostenido: Dios es uno y Dios es tres. Pero no solamente estuvieron los que se mantuvieron, por decirlo así, amparados a la sombra del gobierno. También estuvieron aquellos que decidieron huir. Y llegó, no el auge, pero sí el florecer de la vida monástica, de la vida en monasterios. Cuando hablamos de esa vida monástica, nosotros tenemos dos grupos principales. Tenemos la corriente de los anacoretas, es decir, aquellos que vivían retirados o solitarios, y tenemos aquellos que vivían en comunidad, o los cenobitas. Esas son las dos principales corrientes de monasterios que se llegaron a dar principalmente en los desiertos de Egipto. Ahí fue donde llegaron a florecer. De nuevo, la vida monástica ya existía antes de Constantino, pero por causa de los cambios que se estaban dando durante ese reinado de él, llegó a tomar mayor fuerza, porque muchos dijeron: esto se está corrompiendo, esto ya no es el cristianismo que nosotros estamos viviendo. Y como ya no había persecución, muchos dijeron: la única manera para demostrar que uno es verdaderamente creyente
es ejercitándose en una vida retirada del mundo. Ya no me van a matar por ser cristiano. Entonces, ¿cómo puedo mostrar que soy uno de los verdaderos? Y muchos pensaron que la manera era retirándose, vivir en el desierto y ahí dedicarse a la oración, a recitar los salmos, a una vida de contemplación. Esto, por supuesto, se dio por un entendimiento de algunos de las palabras de Pablo de que los solteros sirven al Señor, de que en el cielo no hay casamiento. Entonces, ¿para qué casarse si el Señor además va a venir pronto? Porque ellos sí estaban con esa esperanza de que el Señor volvería pronto. Vivamos unas vidas retiradas, no nos casemos y esperemos la venida del Señor. Pero también hubo una influencia del ascetismo. Recordemos que el ascetismo, o la vida ascética, estoica, es aquella en la cual la perfección o la grandeza de la vida humana consiste en dominar toda pasión. Y por tanto es una vida que pasa negándose muchas cosas, porque con tal de alcanzar esa realización de la vida, negándose todas aquellas cosas, ahí estaba el punto más alto de que cualquier persona pudiera alcanzar. Las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría, y el sabio se dedica al perfeccionamiento de su alma y del dominio sobre las pasiones. Esa era la idea que estaba detrás de la vida estoica, que puede sonar piadoso, pero recordemos cuáles son las palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó acerca de este estilo de vida. Vamos a Colosenses. Porque recordemos que los estoicos ya estaban presentes. En Hechos capítulo 17, esto lo leo para ustedes, en el encuentro del Areópago, nosotros leemos, dice Hechos 17:18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, ya los estoicos estaban, pero como les digo, las ideas de ellos llegaron a ejercer una gran influencia sobre muchos cristianos. Vean lo que entonces escribe Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto viene a ser particularmente relevante cuando uno lee que algunos de ellos, cuando tenían deseo de regresar a la vida en la capital, en el imperio, se castigaban a sí mismos dejando de comer por varios días. O que alguno se quedaba en un muro, encima de alguna columna por varios tiempos. Y uno dice, ¿por qué hacían estas cosas? Muchos estaban con esta idea que habían comprado de que este duro trato del cuerpo iba a traer en ellos una verdadera sabiduría y que iba a tener provecho espiritual. Pero llama la atención que precisamente Pablo dice que más bien al someterse a estas cosas, les está diciendo, es como si ustedes vivieran en el mundo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Y ya vamos a ver más de eso en las aplicaciones. En fin, esta vida retirada, esta vida de monje, podemos decir, porque la palabra monje en sí significa solitario, tuvo esas dos corrientes. Dentro del movimiento anacoreta, si ustedes buscan al respecto, van a encontrar los nombres de Pablo y Antonio. No fueron los primeros monjes, pero fueron recordados porque autores como Jerónimo y Atanasio llegaron a escribir acerca de ellos. En cuanto a este monje Pablo, el relato de Jerónimo está
muy lleno de aspectos que son prácticamente legendarios. Pero en sí lo que vemos fue un hombre que estuvo dispuesto a vivir retirado en el desierto para dedicarse a la oración y a alimentarse de dátiles. Antonio, el otro que también es recordado, venía de una familia acomodada, pero lecturas como la del joven rico, cuando el Señor Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, los tomó muy en serio. También cuando Jesús en Mateo 6:34 dice que no se afanen por el día de mañana, causaron una gran impresión en él, y él vendió todas sus propiedades, todas sus pertenencias, dejó a su hermana al cuidado de unas viudas, y también se fue a vivir al desierto. Y cada vez que alguien le encontraba, porque la fama de este hombre era conocida para las personas, él lo que hacía era retirarse más y más y más, y me encontraban y voy y me retiro más, hasta que finalmente accedió a decir a las personas: está bien, yo les voy a estar instruyendo en visitas ocasionales. Y así entonces se conformó una especie de monasterio. Pero como vemos, el trato y la cercanía no es como la que vamos a ver en el caso de los cenobitas. Simplemente leo para ustedes cómo era la vida de estas personas. La vida de estas personas era en extremo sencilla. Aunque algunos cultivaban pequeños huertos, la mayoría de ellos se sustentaba tejiendo cestas que luego vendían a cambio de un poco de pan y aceite. Esta ocupación tenía la ventaja, además de la disponibilidad de los juncos y la paja, de que mientras se tejía un cesto era posible recitar un salmo, elevar una plegaria o memorizar una porción de las Escrituras. La dieta de la mayoría de los monjes consistía en pan y a veces frutas, legumbres y aceite. Sus posesiones no eran más que los vestidos necesarios y un lugar para dormir. La mayoría de ellos veía mal la posesión de libros, pues ello podría alimentar el orgullo. Unos a otros enseñaban de memoria libros enteros de las Escrituras, particularmente los Salmos y el Nuevo Testamento. Y además compartían entre sí las historias edificantes, las joyas de la sabiduría de los anacoretas más venerados. Aunque ahí leemos que ellos estaban, por ejemplo, absteniéndose de libros para evitar el orgullo, en última instancia, la vida monástica llegó a producir en muchos eso mismo, un orgullo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos viviendo como verdaderos cristianos. Los que están en el imperio, esos no son cristianos. Y algunos hasta llegaron a tomar medidas violentas, irrumpiendo en cultos y tratando de someter a la fuerza a las personas las doctrinas que ellos estaban abrazando. Entonces, no fue el remedio en algunos casos. En el caso de este monaquismo cenobita, cenobita quiere decir vida en común. Otro nombre que puede sonar curioso, Pacomio, fue el que fue más representativo. Él conoció la fe cristiana estando en el servicio militar, pero él no quería estar ahí. Pero las palabras de unos cristianos le dieron aliento, y fue el deseo de él que si algún día quedaba libre, dedicarse a ese mismo estilo de vida, de compasión. Eventualmente él quedó libre del servicio militar y en efecto también se retiró al desierto para vivir una vida en solitario. Pero pronto más personas se quisieron añadir a él, y él, en lugar de buscar, como Pablo y Antonio, vivir cada vez más retirado, sí intentó formar una comunidad. El primer intento no resultó, pero el segundo intento sí dio fruto, y esto es lo que nosotros leemos. Comenzó entonces un segundo intento, Pacomio, de vida monástica en comunidad. Desde un principio, quien quisiera unirse a su comunidad debería renunciar a todos sus bienes y prometer obediencia absoluta a sus superiores. Además, todos participarían del trabajo manual y nadie se consideraría a sí mismo por encima de labor alguna. La norma fundamental fue entonces el servicio mutuo, de tal modo que aún los superiores, a pesar de la obediencia absoluta que debían recibir, estaban obligados a servir a los demás. Por esta razón, mientras los panaderos horneaban o mientras los zapateros preparaban el calzado, todos se dedicaban a cantar salmos, a recitar de memoria las Escrituras, a orar en voz alta o en silencio, o a meditar sobre algún pasaje bíblico. Además, 2 veces al día se celebraban oraciones en común. Por la mañana todos los monjes del monasterio se reunían para orar, cantar salmos y escuchar la lectura de las Escrituras.
y por la noche hacían lo mismo, aunque reunidos en grupos más pequeños, en las salas de las diversas casas. Como vemos, entonces, hicieron una vida más comunitaria, porque para ellos era retirarse del mundo, significaba no vivir bajo las alas del imperio, pero sí vivir con otros de la misma fe. Fue tal el impacto también que esta comunidad llegó a tener que incluso incrédulos solicitaban ser recibidos. Eso lo sabemos porque cuando pasaban la prueba para ser aceptados, ¿y qué era la prueba? Era pasar varios días a veces llevando frío, lluvia, lo que fuera, a ver si lo dejaban entrar y ver si usted era aceptado, a ver si tenía la perseverancia para ese estilo de vida. Entonces podía estar ahí días viendo a ver si alguien atendía. Si finalmente eso pasaba, algunos de ellos entonces caían en cuenta que realmente no eran creyentes y les instruían en la fe y les bautizaban. Podríamos continuar, hay muchos más que también llegaron a ser famosos, como Martín de Tours. Él llegó a ser famoso porque llegó a compartir su capa con alguien, y simplemente lo comparto porque la anécdota es que de esa media capa o capilla es donde luego viene a surgir nuestra palabra. ¿Por qué? Porque se hizo como costumbre que en muchos lugares conservaran una media capa en recuerdo de lo que Martín hizo cuando la compartió con alguien más. Y de ahí entonces derivamos nuestras palabras capillas y capellanes. La segunda respuesta la tenemos en el donatismo. Entonces recordemos, estaban los que se quedaron, pero estuvieron los que dijeron, eso está corrompido, nos vamos al desierto. Pero estuvieron aquellos que dijeron, nos quedamos, y es cierto, eso se está corrompiendo, nosotros somos la iglesia verdadera. Ese fue el movimiento donatista. Ahora, ¿por qué el nombre Donato? Eso viene de un obispo, donatista viene del nombre de Donato, un obispo que fue nombrado por este grupo que cada vez crecía con más fuerza. El asunto central al inicio parece tener una causa teológica muy buena, pero como vamos a ver más adelante, realmente había también asuntos políticos y sociales. ¿Por qué se dio en primer lugar la separación? Recordarán en la primera parte del curso que nosotros hablamos de los caídos. ¿Quién era un caído? Un caído era aquel que había sucumbido a la presión de adorar al sol invicto o adorar a cualquier deidad pagana para preservar su vida. ¿Qué pasaba? Al tiempo, esta persona llegaba arrepentida pidiendo que le recibieran de nuevo, y un cisma se provocó. Hubo aquellos que dijeron, no, si usted cedió, si usted prefirió guardar su vida y adorar a un Dios, ya usted no tiene comunión con nosotros. Hubo otros que dijeron, mostremos misericordia y recibamos a aquellos que arrepentidos vienen reconociendo que fallaron la primera vez. Esos eran los caídos. Pero el asunto no llegó a terminar ahí. En la última persecución, también se le llegó a pedir a los creyentes que dieran las escrituras. Estábamos hablando de otro tema entonces. No solamente le estamos pidiendo a usted su vida, es que si la quiere preservar, denos lo que ustedes tienen como sus escritos sagrados. Algunos lo dieron y fueron conocidos como traidores o traditores. Literalmente los que entregaron. No, usted es de los que entregó la palabra de Dios. Hubo otros que recurrieron a un engaño, es decir, le dieron a ellos cualquier otro libro espurio y le dijeron, esos son nuestros escritos sagrados, y con ello preservaron su vida sin entregar las escrituras. Y estuvo aquellos que de ninguna manera, sin recurrir a ninguna suerte de engaño, no lo entregaron y por tanto también dieron su vida. El asunto es que la persecución termina y muchos de los que llegaron a entregar las escrituras seguían con vida, contando entre esas personas aquellos que también tenían cargos oficiales en la iglesia. Entonces muchos empezaron a preguntarse, ¿es un bautismo? ¿Es una cena del Señor que fue impartida por alguien que entregó las escrituras? ¿Es una ordenanza válida? ¿Cómo puede tener validez que efectúe esto alguien que una vez traicionó a la iglesia del Señor? Y ahí fue donde empezó entonces a darse esa división.
Y este cisma entre los donatistas y los demás vino por esa causa, en un principio. Es decir, algunos estaban cuestionando la ordenación de otra persona como obispo porque uno de los que impuso sus manos había sido un entregador, un traidor. Y dijeron, no lo vamos a reconocer como obispo sobre nosotros. En cambio, vamos a reconocer a Donato y a los demás que ellos escogieran. Y empezó la separación. Como les digo, hasta ahí parece que el debate tenía una fuerte postura por un asunto que podemos ver que sí demandaba atención. Pero cuando uno empieza a ver quiénes eran los que componían, por decirlo así, los bandos, los que estaban del lado donatista eran de una región de África que ahora podemos llamar Numidia, una región pobre y que siempre había, por decirlo así, guardado un resentimiento contra las clases más altas. Y que entonces en el fondo no era tanto el asunto de los traidores, sino más bien un asunto porque no les gustaba la idea de que ahora las clases altas y aristocráticas también estuvieran llegando a la iglesia. Porque para ellos, nosotros los pobres de Numidia, antes que ustedes los ricos del imperio conocieran la verdad, nosotros ya la teníamos. Y no querían recibir. Y había todo un asunto de clases. Entonces esos eran los bandos que se estaban formando. Incluso también tenemos la evidencia de que en efecto no se limitaba al asunto de los que habían entregado la palabra, porque llegó a surgir un grupo llamado los circunceliones, es decir, los que estaban alrededor de las capillas. Y ese grupo llegó a ser muy violento. Mataban, hacían revueltas. Y ellos mismos, en ese fanatismo religioso, como no los mataban por causa de su fe, a veces hasta se suicidaban en masa. Los donatistas trataron de separarse de ellos, pero en ocasiones recurrieron a ellos cuando ocupaban tener un impacto contra los soldados del imperio. Por más que Roma intentó, no pudieron terminar con este grupo rebelde que se había formado, y su fin definitivo se dio hasta que los musulmanes en el siglo VII conquistaron esa región. Muy bien. Ahora sí podemos continuar con algunas aplicaciones que habían quedado pospuestas la semana pasada. Vamos a ver el tercer punto acerca del arrianismo la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero en primer lugar, ampliemos bien entonces sobre el Estado y la Iglesia. Fue un favor del Señor que un hombre como Constantino hiciera todo lo que hizo a favor del cristianismo. Claramente porque creemos en un Dios soberano. Constantino sirvió a los propósitos de Dios, no al revés. Pero ese peligro que enfrentaron esos primeros creyentes, nosotros mismos podemos ser presa de ellos cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en que las cosas en esta vida van a estar bien si estamos amparados en un gobierno cristiano. Hermanos, la Escritura ya nos muestra a nosotros cuál fue la reacción del hombre estando en un gobierno teocrático. Fue el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las sentencias si usted deshonraba a sus padres, si ofendía el nombre de Dios, si no guardaba el día de reposo? La muerte, enfrente del pueblo. Con los hijos, hasta los mismos padres iban a ser los primeros. Decir, este hijo contumaz y rebelde. Israel ya estuvo bajo ese gobierno y lo rechazó. Queremos un rey como las demás naciones. Muchos piensan que, bueno, es que si nosotros tuviéramos presidentes cristianos, diputados cristianos. No, hermanos, el cambio en una nación no va a venir por las leyes que un gobierno imponga. El cambio solamente viene cuando el Espíritu Santo transforma el corazón de una persona. Es la única manera. Nosotros no debemos poner nuestra esperanza, aunque si bien somos mandados a orar por los que están en autoridad y reconocemos que toda autoridad es puesta por Dios, el único cambio que cuenta es aquel que es obrado por el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es predicada.
Porque a veces muchos pueden compartir noticias de un lugar que en tal país, un país claramente musulmán, tienen como castigo prisión para el que practica el homosexualismo o los matan. Como esa nación se ve que todavía tienen un temor, no hay ningún temor de Dios. Ellos no están haciendo las cosas con el entendimiento del verdadero Dios y del verdadero Señor. De la misma manera, algunos se preocupan de que algunos quieren quitar a Dios de la Constitución de nuestro país y que quieren un Estado laico. Hermanos, eso no tiene que a nosotros a preocuparnos en lo más mínimo. Que la Constitución de Costa Rica llegue a quitar el nombre de Dios no afecta que en efecto hay un Dios que nos gobierna y que nuestras vidas están en sus manos. No, el problema no es un Estado laico o si es un gobierno que se está apartando del temor de Dios y de leyes que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. El problema es cuál es nuestra respuesta. Porque si los días difíciles que se asoman por causa de personas que claramente han abandonado a Dios en sus pensamientos, nos vienen a probar para saber si nosotros nos vamos a mantener firmes en lo que creemos, es lo que el Señor va a mandar. Y de nuevo, no va a ser la primera vez que la iglesia del Señor vaya a pasar por un periodo de persecución y oposición por ser fieles a la verdad. Pero de la misma manera, no pensemos de que esto se va a solucionar si nosotros tuviéramos solamente gobernantes cristianos. No, nosotros lo que esperamos es un reino mucho mejor. Es el reino que ya fue anunciado, que está en nosotros y que será consumado cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Él es el Rey de su pueblo. La iglesia no le debe nada al Estado. Esa no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos sus siervos, libres del pecado y de la muerte, por la fe en Él. Ahora de nuevo, fue una época muy particular. El favor era evidente. Ya no me persiguen por mi fe. Pero así como nosotros veíamos esos extremos, unos que estaban viviendo una vida en el desierto y otros que estaban en un gran edificio, también seguimos viendo esos extremos en nuestros días. Hay verdaderos hermanos en la fe siendo perseguidos y oprimidos en muchas partes. Desconocemos sus nombres, pero si tú estás en el Señor, tú los verás en el cielo. Pero hay otros también que se han perdido, haciendo de un edificio el fin en sí mismo, yendo más de lo que verdaderamente es necesario. Y cuando el mantenimiento y la construcción y el abarcar más tierra es lo que consume el dinero, en lugar de cómo utilizarlo para ser testigos fieles de Cristo y proclamar el Evangelio y apoyar las misiones, uno puede pensar realmente hay algo que no está bien. Porque si el Señor nos está prosperando es para seguir siendo fieles a lo que es la misión de la iglesia. No es para estar en lugares suntuosos, imponentes, y que eso es lo que va a demostrar la grandeza del Dios al que servimos. Hace un tiempo leía en una página de Apologética Católica acerca de por qué todavía seguían manteniendo el construir y mantener lugares tan imponentes. La respuesta fue un tanto curiosa, obviamente antes de que ya no pudiera seguir participando en la conversación. Porque lo que estaba en el argumento era que no, como es un Dios tan excelso el que servimos, por eso el edificio tiene que reflejar esa grandeza de Dios. Es el Dios altísimo y tiene que ser algo grande, algo imponente, algo que refleje la dignidad de a quien servimos. Aunque el pensamiento pueda sonar apropiado y que con esto nosotros no estamos diciendo que no debemos procurar el orden y reunirnos de manera que en efecto quede evidente a quién estamos sirviendo, se estaba olvidando precisamente ese detalle. El edificio, la forma y la construcción que ustedes tienen no nació de esa manera. Fue porque así se los empezaron a regalar, por decirlo de alguna manera. O sea, los edificios que se construyeron están inspirados en el diseño romano.
Yo pensaba, ¿cómo puedo ilustrarlo este punto? Alguien luego me puede corregir si estoy mal con alguno de los datos. Pero la bandera de nuestro país, los colores que tiene, es porque a doña Pacífica le gustaba la bandera de Francia, ¿verdad? Es así. Blanco, azul y rojo. La bandera de Francia. Entonces la bandera de Costa Rica va a tener blanco, azul y rojo. Ahora bien, yo en la escuela recuerdo que me enseñaban, es que el rojo significa la sangre, el blanco la paz y el azul del cielo. Ay, qué bonito. No, o sea, los colores, es la bandera de Francia, o sea, los colores vienen de ahí, luego usted viene y le pone un significado. De la misma manera, si usted primero, y le dan un edificio, es grande, es alto y todo, y luego vengo y le pongo un significado, ¿por qué el edificio es así? Estamos invirtiendo el orden. O sea, luego tengo la cosa y luego le pongo el significado. No es teniendo en cuenta el significado, luego realizo algo. Es diferente haber dicho, no, vamos a tener una bandera de blanco, azul y rojo por esto y esto y esto. No, eso, ahora tenemos la bandera, ahora ¿qué significan los colores? Ahora tenemos el templo y ¿qué significa eso? Es bueno saber de que la iglesia del Señor no está limitada a ese lugar físico, como precisamente el Señor Jesús, Esteban y los demás tuvieron que predicar. Vendrá el día en que ni en este monte ni en este templo se adorará, sino que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Donde quiera que la palabra del Señor es predicada y un grupo de hermanos en la fe es reunido, no importa si es en una casita o en un lugar que el Señor les haya provisto amplio, pero reunidos verdaderamente por la fe en el Señor para adorarle en espíritu y en verdad, ahí Dios es verdaderamente adorado. Yo no necesito un lugar suntuoso para adorar a Dios. Aquí estamos reunidos para adorar a Dios. Y la iglesia ha pasado por siglos de persecución y por siglos de bonanza. ¿Pero por qué razón se ha sostenido? Porque su Señor es Jesús. No fue Constantino y no fueron ninguno de los demás que iban a venir, sino el Cristo que dio su vida por su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.